Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Central de Venezuela, sobre todo la Comisión de Estudios de Posgrado, el Instituto de Investigación Literarias y el Centro de Estudios del Mundo de Vida Latinoamericanos, CENSU Alejandro Moreno. Hoy iniciamos un ciclo de conferencias que hemos denominado narrativa y totalitarismo. Vamos a tener 3 intervenciones, una muy breve del profesor Ángel Gustavo Infante, quien es escritor, profesor y director del Instituto de Investigación Literarias. Seguidamente vamos a presentar a la doctora Katie Brown de la Universidad de Exeter. Sin más preámbulos, ahora los voy a dejar con el profesor Ángel Gustavo Infante. Y bienvenidos a todos. En nombre del Instituto de Investigaciones Literarias de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, quiero darles la bienvenida a este ciclo de conferencias titulado Narrativa y Totalitarismo por la valoración crítica de la literatura venezolana. Quiero agradecer particularmente al equipo de CENSU Alejandro Moreno, integrado desde el principio por Jesús Flores y Eliezer Calderón, quienes en principio pues tuvieron la idea, hicieron la propuesta, y acá la colaboración es mutua. Estamos muy agradecidos. Por supuesto, a la directora encargada de la dirección de posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, que se ha encargado pues del enlace, de la producción y de todo lo relativo a encaminar este ciclo. Sin su participación difícilmente estuviésemos acá, y por supuesto con todos los esfuerzos y la plataforma que maneja Jesús Flores. Muy bien. Valga la oportunidad para señalar que quizá con este ciclo, que no es un ciclo que podamos celebrar de manera, celebramos, bueno, que se realiza, pero en el marco de un aniversario más de nuestro instituto. El instituto acaba de cumplir 58 años. 58 años porque fue fundado como centro y luego pasa como instituto. Entonces decía que valga el coloquio, el ciclo de conferencias para celebrar este nuevo aniversario, aunque se trate de un tema problemático en unas condiciones también sumamente difíciles. Pero como es la naturaleza pues, de los centros de investigación y de las universidades, está pues, en el campo de estudio, y esa relación tormentosa entre la narrativa, las narrativas y el proceso político, bien vale pues la atención, el esfuerzo, la participación, porque fíjense ustedes que este binomio está cercano a aquella viejísima dicotomía entre civilización y barbarie. La narrativa es la civilización. Entonces, de algún modo, pues se revisita en medio de los cambios, por supuesto, a través del tiempo, y lo que este binomio y estas nuevas visiones darán, ¿no? De modo que, para sintetizar una historia de nuestro Instituto de Investigación Literaria, el primer instituto de investigaciones en literatura en el país, que genera la maestría en literatura venezolana, la primera también, inicia su actividad en 1962 como iniciativa de un escritor e investigador, profesor de la Escuela de Letras de entonces, muy destacado, José Fabiani Ruiz, quien trajo a su equipo al joven Gustavo Luis Carrera, también narrador, investigador y profesor. Y luego, hacia el año 74, se convierte en Instituto de Investigaciones Literarias. Es un proceso importante, emerge, por supuesto, o más bien, se produce en el marco de la Escuela de Letras, de nuestra querida Escuela de Letras de la Universidad Central, que hoy dirige Florence Montero, que por ahí está con nosotros.
surge el Centro de Investigaciones y luego se crea pues el instituto como instituto en 1974. En la misma época surge la maestría en literatura venezolana, y esa maestría que ha ido creciendo y que ha sido modelo de las otras maestrías como la de la Universidad de los Andes, por ejemplo, y otros, otras instituciones que tienen estudios en el campo de las letras venezolanas. Esta maestría está conformada por distintas áreas, pero lo principal, la línea principal es el análisis de la narrativa venezolana y la formación de investigadores en el área. También se atiende, por supuesto, la literatura oral venezolana, el discurso poético, el ensayo, incluso el teatro. También hay un área muy especial, que es la lingüística aplicada, específicamente en el área del discurso crítico, el análisis crítico del discurso. Esta maestría no solo otorga títulos de magíster, hay cursos distintos, diversos, que están orientados a la exploración por parte del estudiante, son los cursos de extensión. Y en el corpus que presenta la maestría, pues el participante hace estos estudios y se va integrando y se va orientando por alguna línea de investigación, pero de un modo independiente. Bien, hasta ahora, este proceso de nuestro Instituto de Investigaciones Literarias, que pertenece a la Facultad de Humanidades y Educación, que en la actualidad orienta y dirige nuestro querido decano Vidal Sáez, tiene un desarrollo importante, pues, una maestría ha graduado a mucha gente, y de hecho, tanto de la maestría como del instituto, hoy tenemos acá dos investigadores muy importantes. Junto a la profesora Cathy Brown, abre hoy el ciclo el profesor investigador Carlos Sandoval, que todos lo conocen, una figura muy destacada en el medio literario. Y en la próxima conferencia va a participar nuestra querida investigadora Rebeca Pineda Burgos, que si bien ya no pertenece al cuerpo, a la línea, al equipo central del instituto, nos debe su formación, o en gran parte, y por supuesto a la Escuela de Letras también. Nuestra querida Rebeca Pineda Burgos, que hoy está en Nueva York, se doctoró allá, y participará también en la próxima, en la continuación de este ciclo, que estará, por cierto, junto a un profesor también muy apreciado, amigo de esta casa, el profesor Monroy, Argenis Monroy, de la Universidad Simón Bolívar. Bien, también valga la oportunidad de oro, porque me está oyendo muchísima gente, yo creo que en mi vida he escuchado tanta gente, valga la oportunidad para hacer el comercial de una división estratégica, dadas las condiciones en las cuales nos desarrollamos en las universidades en la actualidad, para hablarles de consultores editoriales IIL-UCB, que es una forma de cubrir otras áreas que tenemos y de establecer un vínculo con un público mayor también. Es decir, para otro efecto también, porque allí desarrollamos todos los procesos, todo el proceso editorial de un libro y algunas publicaciones del área literaria o no. Y también se dictan talleres y cursos, consultores editoriales y el UCB. Muy bien, sin más por los momentos, les doy la bienvenida, muy agradecido por la conexión. Aquí está el área toda, aquí está el mundo en redondo de la literatura venezolana y, por supuesto, sus alrededores. Muchas gracias. A continuación, estaremos escuchando a la doctora Cathy Brown, a quien le damos una calurosa bienvenida a nuestra universidad, a nuestro país, porque sabemos que es una apasionada de la literatura venezolana. La doctora Cathy Brown, ¿verdad? Es profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Exeter. Se especializa en política y producción cultural.
Algunos de sus trabajos se centran en la producción cultural venezolana en el contexto de la Revolución Venezolana, los usos oficiales de la escritura y su reacción con algunas novelas contemporáneas. Entre sus trabajos más recientes tenemos La escritura y la revolución, ¿verdad? La metaficción venezolana entre los periodos 2004-2012. También el artículo No puede haber revolución sin cultura, ¿verdad? Publicado en el Boletín de Estudios Latinoamericanos. También la autora Brown ha escrito acerca de las narrativas en conflicto en Venezuela, incluido un capítulo en la colección Escenas de Crímenes Latinoamericanos. Ha traducido textos de escritores venezolanos y participó como coeditora en la antología Palabras Crudas, Escritura Contemporánea de Venezuela. Actualmente es la investigadora principal de un proyecto denominado Venezuela, Pensamiento y Libertad. Hoy escucharemos su conferencia que ella ha denominado La metaficción como respuesta a la política cultural bolivariana. Y le damos entonces la palabra. Muchas gracias, doctora Brown, por aceptar la invitación y bienvenida a este país bananero. Muchas gracias a ustedes. Voy a apagar el video para cuestiones de conexión y voy a compartir mi pantalla porque tengo un PowerPoint, entonces espero que con eso pueden seguir lo que voy a presentar. Entonces, antes que nada, debo agradecer al profesor Jesús Flores, la profesora María Eugenia Martínez y todo el equipo del instituto por esta oportunidad de compartir con ustedes virtualmente. Hoy hablaré de la metaficción en el contexto de la política cultural bolivariana, lo que fue el tema de mi tesis doctoral y de mi primer libro, que en este momento solo existe en inglés, pero quiero publicarlo en español también. Empezaré con algunas definiciones de la metaficción, luego daré un resumen breve de los usos de la narrativa por el gobierno bolivariano y después hablaré de unos ejemplos en concreto. En el libro abarco 8 novelas, pero dado el tiempo limitado, hoy solo considero 3 novelas y un uso de la metaficción, que es el mostrar el poder de las palabras. Entonces, la definición más simple de la metaficción es escribir sobre la escritura. Mark Curry la define como ficción con autoconciencia, autoconocimiento y distanciamiento irónico, mientras que Patricia Waugh la llama una teoría de la ficción a través de la práctica de escribir ficción. Una obra metaficcional refleja sobre el proceso de la producción, sobre cómo y por qué escribir y sobre el poder de las palabras. Curry añade que el escritor es una figura dialéctica que encarna tanto la producción como la recepción de la ficción en los roles de autor y lector. El narrador o protagonista de una novela metaficcional no solamente habla de su proceso de escritura, sino también de lo que lee y cómo le afectan sus lecturas. Entonces, mi tesis central es que se habla de la escritura y del poder de las palabras en la ficción venezolana reciente como respuesta al uso de la narrativa por el gobierno bolivariano. No quiero enrollarme en el tema de las políticas culturales bolivarianas porque ya supongo que ustedes están familiarizados con el asunto. Podemos hablar más de eso en la discusión si quieren. Brevemente, aunque cuando se habla de Hugo Chávez y la
Revolución Bolivariana se suele pensar en otros aspectos que la cultura, hay que recordarnos que Chávez y sus seguidores solían hablar de la cultura como una arma en su revolución. Así lo dijo Chávez al lanzar Misión Cultura. Revolución que no venga acompañada de un impulso cultural destinado a repotenciar nuestras raíces, a impulsar las ideas y rescatar las costumbres y a todo lo que lleva implícito la carga cultural, no es revolución, es como lanzar un cohete sin combustible. Este mismo deseo de proteger y promover lo nacional se ve en la Ley Orgánica de la Cultura que se aprobó en 2005. La ley describe nuestra actividad cultural como pieza fundamental de nuestra conciencia colectiva y manda que todo ciudadano está en la obligación de honrar y defender la cultura venezolana. ¿De qué manera puede el gobierno asegurar que la cultura sirva a su ideología nacionalista y socialista? En respeto a la literatura, uno de los hechos más importantes fue la creación de la Plataforma del Libro y la Lectura en 2007. En su manifiesto, la plataforma promete fomentar el libro necesario que se escriba desde la esencia generosa del heroico pueblo venezolano, que reinvente, crece y transforma cada día nuestras circunstancias para así poder superar a los infinitos desafíos que este tiempo histórico demanda a favor de la construcción de una patria motorizada por el socialismo bolivariano. Siempre me gusta dar esta frase a mis estudiantes para que vean el extento del lenguaje ideológico. En este corto párrafo vemos el corazón de las políticas culturales bolivarianas, que entrelazan la cultura con una lucha política. Insistir en la esencia venezolana es un ejemplo de lo que Néstor García Canclini llama la teatralización del patrimonio, o sea, el esfuerzo para simular que hay un origen, una sustancia fundante en relación con la cual deberíamos actuar hoy. A través del libro necesario, el pueblo debe identificarse con y querer luchar por la nación. A través de la plataforma vemos la centralización y la estatalización de la industria literaria y la creación de un monopolio subvencionado con la renta petrolera. Los editoriales privados tenían que cobrar mucho más para cubrir sus gastos en tinto y papel y todo lo demás, lo que reforzó la imagen de elitismo fomentado por el gobierno. También vemos la edición masiva de autores inéditos a través del programa Cada Día un Libro, que se celebró en 2005 y 2007. Interpreto este programa como un performance de la inclusión, una manera visible de mostrar que todo el pueblo importa al gobierno, mientras que en realidad publicaron muy pocos ejemplares de cada libro y se hizo poco esfuerzo para que leyeran estos libros. Otro ejemplo significativo fue el Plan Revolucionario de la Lectura, lanzado en 2009, con sus escuadras para fomentar la lectura, en una muestra del militarismo bolivariano. Pero más allá de lo literario, podemos pensar en el uso y el control de la narrativa en muchos aspectos, como por ejemplo los periódicos, la televisión, la educación, los discursos, las leyes. Sostengo que la metaficción responde tanto al control de la industria editorial como el control de la narrativa en todos esos aspectos. Dentro de la historia literaria venezolana, como describe Raquel Rivas Rojas, las reacciones a la falta de libertad bajo la dictadura de Pérez Jiménez llevaron a una ola literaria caracterizada por la metaficción y la autorreflexión. Y creo que eso pasó también bajo la Revolución Bolivariana. No es de sorprenderse de que la metaficción emerge en situaciones de autoritarismo. Dado que la literatura puede moldear la forma en que los lectores ven al mundo, Patricia Wall advierte que las convenciones del realismo respaldan y sostienen las estructuras de poder.
Al presentar algo como verdadero, los escritores pueden hacer que los lectores lo crean, incluida la idea de que las relaciones de poder establecidas son naturales o en beneficio de los subordinados. La metaficción ofrece resistencia dentro de la forma de la novela misma, al hacer hincapié en los dispositivos utilizados no solo en la ficción, sino en la formación de cualquier narrativa, incluido el periodismo o la historia. Al resaltar la forma en que la ficción fabrica una realidad y con qué efecto, la metaficción alienta a los lectores a considerar cómo ocurre el mismo proceso en los discursos supuestamente fácticos. Jeffrey Sedeno, por ejemplo, argumentó que muchos venezolanos cruzan indistintamente realidades y ficciones. Esta difuminación de la frontera entre la verdad y la ficción fue al centro de la polarización cada vez más violenta y destructiva de la sociedad venezolana. Cuando el gobierno alentó a la gente a cuestionar las fronteras entre la verdad y la ficción, todavía estaba dentro de marcos ideológicos. Uno de los principales objetivos del Plan Revolucionario de Lectura, por ejemplo, era, y cito, desarrollar en las comunidades una lectura crítica de la realidad. En la práctica, esta lectura crítica animó a los lectores a desmantelar los mitos del capitalismo y el imperialismo en favor del socialismo. Por el contrario, los textos de metaficción que considero hoy fomentan una lectura crítica de la realidad que es antitética al gobierno bolivariano. Y cito 3 ejemplos hoy. El niño malo cuenta hasta 100 y se retira, de Juan Carlos Chirinos, de 2004, presenta al carismático narrador como un líder político, echando luz sobre cómo la habilidad retórica de Chávez le permitió cimentar su poder. Mientras que Bajo las hojas, de Israel Centeno, de 2010, y Rating, de Alberto Barrera Tisca, de 2011, exploran explícitamente las formas en que la escritura fue utilizada por el gobierno para modelar una realidad que se ajustara a sus necesidades. Bajo las hojas, a través de una alegoría fantástica, y Rating a través de un estudio de la telenovela. Empezamos con El niño malo. A través del personaje de Svevo, el cuentacuentos, el niño malo explora cómo se crea la verdad a través de la narración y el poder que esta habilidad otorga al narrador. Aunque la mayor parte de la novela transcurre en el misterioso El Pueblo, lejos de Venezuela, aún se pueden establecer paralelismos entre Svevo y Hugo Chávez como el presidente oral. El niño malo deja claro cómo en la narración se difuminan las fronteras entre verdad y ficción. Según A.N. Dern, la intención del narrador oral tradicional es decir la verdad como él y su audiencia siempre la han entendido. Dentro de los recursos de su lenguaje, eso le deja libre para inventar detalles considerables y conectar la actuación a su audiencia actual. Svevo al principio piensa que no puede contar historias porque no le ha pasado nada que valga la pena contar, pero Eugenio, su amigo, lo anima a contar las historias de otras personas como propias. Animada por eso, acepta que se puede inventar detalles para crear una historia creíble, y Svevo dejar volar su imaginación. Como explica Dern, la verdad en las representaciones orales no significa necesariamente un hecho demostrable, sino más bien una afirmación que la audiencia tomará como cierta porque encaja en su postura ya establecida. Las historias de Svevo son válidas porque se relacionan con la forma en que sus oyentes entienden la vida. Un buen ejemplo de eso es la historia de Svevo. Como la abuela y un duende inventaron las cosas de la tierra. Relata, ¿y si lanzamos al hombre a la luna?, preguntó la abuela.
Y el duende, ayudado por su ingenio, inventó lo de Apolo 11 y toda esa historia de la caminata por la luna. Al final, la televisión nos mostró esas imágenes que, todos lo sabemos, son inventos de los americanos para engañar a los rusos. La historia de Svevo es confuso, sugiriendo tanto que la abuela y el duende enviaron al hombre a la luna como que los alunizajes fueron una estafa estadounidense. Aunque esta es una teoría de la conspiración común, la referencia a los americanos en este discurso se hace eco de la retórica chavista contra el imperialismo estadounidense. El público no nota las contradicciones en la narrativa de Svevo, ya que están involucrados en la historia. El todos lo sabemos los obliga a estar de acuerdo. Juan Pablo Dabove sostiene que el pueblo al que siempre se refería Chávez no existía fuera de su discurso, sugiriendo que el momento de síntesis en el que nace el pueblo es la voz de Chávez, sus respuestas digresivas y totalizadoras. Svevo demuestra esta retórica totalizadora, incorporando diversos hilos a sus historias para mantener felices a todos. Además, Svevo es convincente porque involucra a su audiencia en la actuación. Franz Baumel observa en la narración oral un medio dinámico de estructurar textos que dirige a la audiencia tradicional en su participación de la estructuración de la situación performativa, pues la composición y la recepción son simultáneas. Mientras cuenta un cuento, Svevo mide lo que su audiencia quiere escuchar y adapta su narrativa en consecuencia. Un rasgo similar se observó en la comunicación de Chávez. Los paralelismos entre Svevo y Chávez se ven reforzados por el hecho de que Svevo asciende a una posición de poder político a través de su talento para contar historias. Este hombre que apenas se había aprendido a leer es capaz de ganarse la vida, en primer lugar cautivando a turistas, antes de convertirse en el líder político del pueblo. Se nos dice, si alguna vez se les hubiera ocurrido tener un alcalde, nadie hubiera dudado en dar el puesto a Svevo, quien ya lo era sin necesidad de elecciones. Al exponer cómo Svevo da forma a una concepción de la historia y la pertenencia de la gente del pueblo, a través de sus habilidades retóricas, el Niño Malo echa luz sobre cómo la retórica de Chávez, dirigida a maravillar, según Coronil, podría tener el mismo efecto. Pasamos a Bajo las hojas. Bajo las hojas de Israel Centeno demuestra cómo la política cultural bolivariana ha instrumentalizado la escritura y deslegitimado la profesión literaria. La historia de un escritor venezolano en apuros que es contratado por el gobierno. Esta novela épica y fantástica expone cómo el poder relata a la historia no relata al poder. O sea, como el uso de la escritura por el gobierno les ayuda a mantener su poder. Cuando a Julio, el protagonista, le dan el trabajo, dice, vaya, un trabajo literario para el alto gobierno. ¿Qué? ¿Van a reescribir el código del presidente o inventarse un nuevo magnicidio? ¿Van a redactar una constitución nueva? Este comentario sarcástico muestra su desdén por la actitud del gobierno hacia la escritura y su creencia de que la única escritura que realmente les importa son los documentos que garantizan su poder. Hace referencia a varias formas en las que el gobierno utilizó la escritura para mantener o aumentar su poder, desde la reescritura de la Constitución poco después de que Chávez asumiera la presidencia. Julio toma el trabajo por necesidad, pero sigue sospechando. Más tarde se revela que Julio ha sido reclutado para un misterioso grupo de relatores, quienes en determinados momentos se apoderan de la narración de la novela. Julio es muy consciente del poder de la escritura para cambiar la historia, al igual que su amigo Rubén Tenorio, quien asegura:
Mucha gente ha sido asesinada y sus crímenes han quedado impunes, porque aquellos que han puesto en palabra escrita sus historias movieron una coma, introdujeron un personaje oblicuo, restaron algunos adjetivos y elaboraron alguna coartada. Los que escriben la historia no necesariamente escriben la verdad de los hechos. Ellos escriben a la fuerza de una ilusión y la ordenan de tal manera que seduce aún más que la verdad. Aquí plantea la cuestión de lo que Hayden White llama emplotment, o sea, narrar los hechos según un trama con cierto impulso emocional. Rubin sostiene que lo que realmente sucedió no importa, solo la versión oficial de la historia, especialmente cuando los que están en poder tienen los recursos para compartir esta narrativa. Entonces, Bajo las hojas sugiere que las autoridades en forma de los relatores tienen el poder no solo de encubrir los delitos, sino de alterar por completo lo que se percibe como cierto, de hacer culpables a los inocentes y de hacer creer a los que dudan. La realidad detrás de esta fantasía de la inteligencia móvil, todopoderosa y omnisciente, es evidente en la exploración del poder en la escritura, en forma de documentos legales, propaganda y grupos de presión. Elogiando los esfuerzos infatigables de Julio como relator, Rubén Tenorio exclama que a través de su escritura de libros, de propaganda, de panfletos y su redacción de confesiones, Julio ha actuado en el ejército, ha creado organizaciones ficticias y alzamientos militares inexistentes, ha llamado a insurrecciones imposibles y construye personajes que se mueven por la calle y capitalizan el descontento, personajes que ineluctablemente decepcionarán y sembrarán de desconcierto a aquellos que aún se empeñan, cada vez menos, pero se empeñan en buscar salidas y dejarán de empeñarse, porque si no hay esperanza, el empeño es en vano. Quienes están en posición de redactar documentos legales e historias oficiales tienen el poder de fabricar una realidad que no será cuestionada, una realidad que les permita mantener tal posición. Las afirmaciones explícitas a lo largo de Bajo las hojas de que se utiliza la escritura para moldear la realidad y para así mantener el control, se ven reforzados por el estilo metaficcional de la novela. Luigi Cazzato sostiene que en una época en que el poder del lenguaje tiende a coincidir con el poder en todos casos, la metaficción dura emplea todo su potencial desmistificador para exponer el funcionamiento de ambos mediante la exposición de su propio funcionamiento. Es decir, cuando los relatores toman el control, toman la narrativa, nos muestran lo que están haciendo. Ejemplifican la noción de Cazzato del autor-narrador que reconoce al lector su presencia y poder de manipulación, desafiando la separación entre ficción y realidad. Los relatores dicen, por ejemplo, ahora en beneficio de la historia que contamos es preciso verlo sonreír. Y después vemos al personaje sonreír. Tal metaficción revela cómo la narrativa puede crear una ilusión de verdad, animando a los lectores a cuestionar lo que dan por sentado como realidad. Y voy a hablar rápidamente de Rating. En Rating, Alberto Barrera Tisca ofrece otro ejemplo de cómo se manipula y falsea lo que se nos da como realidad, en este caso la televisión reality. La realidad también es un espectáculo, dice el guionista Manuel Izquierdo a su aprendiz Pablo Manzanares. Los ejecutivos televisivos presentan como real un programa que tiene un guión elaborado siguiendo las reglas de las telenovelas. Manuel le informa a Pablo que ellos
intervendrán en la historia. Y aunque Pablo señala que ninguna de las definiciones del diccionario de intervenir parece relevante, pronto queda claro que los dos alterarán detalles de las historias de vida de los concursantes para hacerlos más atractivos para los espectadores. Manuel explica: tenemos que convertir la mierda de esa gente en una historia de amor, un relato de éxito. Moldean a los concursantes sin hogar para adaptarles a unos de los personajes habituales de la telenovela: el macho, la virgen inocente, la femme fatale, e incluso les dan clases de actuación. Mientras tanto, se espera que los espectadores crean que lo que están viendo es real. Por tanto, la novela anima a los lectores a preguntarse hasta qué punto se ha fabricado lo que se les presenta como verdadero. Baradatisca retrata al gobierno ansioso por aferrarse al programa y usarlo como una oportunidad para propaganda. En la preparación del programa, Quevedo afirma que el programa formaría parte de la emergencia nacional que encabeza el gobierno. El gobierno bolivariano, tal como lo retrata la novela, ejemplifica la noción de la revolución como espectáculo. En Rating, el gobierno hace muy poco para ayudar a las víctimas de las inundaciones, dejando a miles varados en campamentos con muy malas condiciones. Sin embargo, están ansiosos de presentar una imagen positiva de sí mismos. Una vez que el programa de Quevedo está al aire y atrae público, se convierte en una oportunidad ineludible para la propaganda. Ya había todo en mesa de negociaciones para que de pronto el próximo domingo en la noche el propio presidente de la República llamaría por teléfono a la casa y hablará con los concursantes. Eso lo propuso el propio presidente. Los lectores familiarizados con la abrumadora presencia mediática de Chávez no dudarían que se ofreciera para aparecer en un programa de ese tipo. Y concluyo rápidamente, y aquí tengo mi bibliografía que les puedo mandar. En un análisis de la novela hispanoamericana contemporánea, William Correll considera el legado del uso de la metaficción y la intertextualidad por los autores del boom, señalando una conciencia de que estos dispositivos eran atrevidos y divertidos, pero ahora tienen que funcionar mejor. Yo sostengo que la metaficción siempre ha sido más que un dispositivo divertido. La ficción, que destaca su propia naturaleza construida, alienta a los lectores a cuestionar las narrativas oficiales, a resaltar las formas en que se crea una realidad dentro de la ficción. Las novelas examinadas revelan cómo las técnicas narrativas eran utilizadas por el gobierno bolivariano a través de los medios de comunicación, los discursos, los leyes y la historia oficial, para crear una percepción de la realidad que les permitía mantener su control. Muchas gracias. En principio, mucha gente ha preguntado por el chat en dónde pueden adquirir el libro. Sí, estoy respondiendo al chat ahora mismo que el libro se puede comprar por Amazon, por ejemplo, o por el editorial que se llama Liverpool University Press, pero cuesta un montón porque así funciona la universidad en Inglaterra, que tienes que publicar un libro que cuesta como $100 para tener un trabajo. Entonces, me gustaría hacer una versión como un poco menos caro y en español, pero sí, lo pueden conseguir en Amazon y también creo que está en varias bibliotecas. Una pregunta tenía yo a usted. Digamos, ¿cuál es el balance entre los escritores que trabajan en relación con gobierno, oposición? Disculpe, no te oí muy bien.
Sí, ¿cuál es la proporción, Ujú. verdad, de escritores adscritos al chavismo o a la revolución y escritores no adscritos a la revolución? En mi libro, pues Sí, todas las novelas que estudio en ese libro son escritos por autores no chavistas o que no apoyen a la revolución bolivariana, que estudié todo el contexto, leí como todas las leyes, todo lo que tenía que ver con misión cultura, muchos discursos del Ministerio de Cultura, todo eso, para, para dar una idea del contexto y entender cómo el gobierno veía a la literatura, a la cultura. Pero en cuanto a las novelas que estudio, quería ver cómo hablaba la gente que no estaba de acuerdo con eso. Entonces, sí, el gobierno dice que la literatura es una herramienta, ¿no? Y una herramienta para crear la nación, para fomentar el socialismo. Estudié en el libro varias otras razones por las que escribir. Entonces, hablé hoy de un capítulo que habla del poder de las palabras, pero también hablé de escritores que querían ser escritores profesionales y que hablan en sus novelas de lo difícil que es ser escritor profesional. También de escritores que hablan de cómo usan su literatura para cuestionar su identidad nacional en libros como Transilvania Unplugged de Sánchez Rojeles o Círculo Croata de Slavko Zubčík. También escribí sobre Todas las lunas de Gisela Kozak y su exploración de la literatura como algo que une a personas de distintas culturas, de distintos idiomas, y cómo la literatura puede ayudarles a tener algo en común, pero también de procesar sus, sus traumas, que en este libro habla de alguien que empieza a escribir porque ha vivido un trauma. También hablo de novelas sobre otras novelas. Entonces, ese libro que mencioné hoy, El niño malo, tiene como protagonista a Eugenio Montejo y hablo de cómo Chirinos quería darle elogio a Montejo porque creía que Montejo no recibió el apoyo que le debía en su vida en Venezuela. O sí, entonces sí, estudio como varias maneras en que se habla de la literatura y por qué leer, por qué escribir, que sean diferentes a las razones por las que escribir o leer que aparecen en esos documentos oficiales. No sé si eso tiene sentido, pero sí. Están preguntando muchas personas, o sea, ¿cuáles otros textos trabajaste? Porque hablaste de 3 o más, creo. Eh, ¿Cuáles otros autores trabajaste o cuántos autores trabajaste? sí. Entonces en el libro tengo 8 novelas de 8 autores, pero menciono que también hay otros autores que han escrito metaficciones. Entonces, además de las novelas que mencioné, tengo Chulapos Mambo de Juan Carlos Méndez Guedes, Todas las lunas de Gisela Kozak, Círculo Croata de Slavko Zubčík, Transilvania Unplugged de Eduardo Sánchez Rojeles
y La fama o es venerea o no es fama de Armando Luigi Castañeda. Algo que noto aquí es que solo hay una escritora ahí. Entonces, en mi trabajo ahora he intentado escribir sobre más autoras, pero ya trabajo más en novelas que hablan de migración, por ejemplo, o también he escrito sobre las novelas de Raquel Rivas Rojas, sobre su manera de ver como distintos ángulos de lo que pasa en Venezuela y de dar voz a mucha gente diferente. Entonces ya no escribo tanto sobre la metaficción, pero sí, esas son las novelas que abarco en este libro. Sí, alguien preguntaba que si no se había actualizado, pero yo le puedo responder, es decir, esto es un trabajo concluido, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo misma le contesto como investigadora, esto es un trabajo concluido. En tal sentido, ella hizo un corpus de 8 novelas, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Y lo que te preguntaba yo en relación con sí, sobre todo porque se trabaja un tema ideológico, ¿no? Uh-huh. Entonces pienso, ¿no?, que sería afortunado en algún momento hacer un equilibrio y ver entre las dos posturas, ¿no? Sí, eso es lo que quería. ¿No? Eso es lo que quería hacer en principio, que quería leer muchas novelas publicadas por el Estado, y al fin encontré 2 en las bibliotecas de aquí que leí y que menciono. Y cuando empecé este proyecto, escribí al Ministerio de la Cultura, El Perro y la Rana y a esas instituciones y dije que quería estudiar esos libros y cómo podría acceder a esos libros y no recibí una respuesta. Entonces tenía que limitar mis investigaciones en cuanto a lo que podía, a lo que tenía acceso. Claro, por Sí, sí. ejemplo, hay un autor como Carlos Noguera, un Uh-huh. autor venezolano, que en principio, bueno, ya se murió, Yeah. escribió un muy buen escritor, cuya última novela es un panfleto horroroso. Y sin embargo, tiene antes de esa novela unos textos fantásticos. Es decir, ahí hay un cambio que es visible, ¿no? Sobre todo estética. Sí, eso Entonces, sería muy interesante. sí, Sí, otro estudio. Si puedo encontrar sus libros sí, de ahora y de claro. antes. Sí, sí. No, no, excelente su trabajo, doctora Ujú. Brown. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Le estamos ahora al profesor Sandoval. Carlos Sandoval, ¿está ahí o no está? ¿O está en mi libertad? Es que no lo veo en el chat. Bueno, pedimos a todos las disculpas. El profesor Sandoval ha perdido totalmente la conexión. Está Lamentablemente desconectado. para nuestra ciclo de conferencia. ¿Alguna otra pregunta que se me haya saltado por acá? Déjenme ver. Ya, lo de los títulos lo contestó. Ajá. A ver, todo el mundo quiere tener su libro. Todos quieren el libro. Ya contestó que por Amazon y que cuesta un dineral.
¿Alguna otra pregunta? Sí, este sitio web que empecé cuando era estudiante doctoral y tenía mucho tiempo y lo empecé con mucho entusiasmo. Y ahora soy profesora con no sé cuántas horas de clase, pero sí, me gustaría mucho actualizar el sitio web, que ya hace años que no le he actualizado. Ya he empezado a usar otros recursos como ya, por ejemplo, escribo sobre autores venezolanos en Wikipedia porque sé que mucha más gente visita Wikipedia que a mi pequeño blog. Um, pero sí, hay cosas en este sitio web como una lista de literatura venezolana que se puede encontrar en inglés, porque una cosa que quiero hacer es hacer llegar esta literatura a la gente de aquí. La razón por la que hice mi doctorado sobre Venezuela es que cuando estudié literatura latinoamericana nunca hablamos de Venezuela, que hablamos de México, o de Chile o de Perú. Y por eso sí quería ofrecer un poco de información y sé que hay mucha más información que podemos compartir. Y es por eso también que doy clases sobre literatura venezolana para que mis estudiantes ya puedan ver que la literatura latinoamericana no es solamente México o Colombia. Alguien preguntó sobre Karina Sainz Porgo, que cuando empecé este proyecto, ella solamente era periodista y ese libro suyo solo salió el año pasado, creo, y ya había terminado el libro. Pero sí me interesa mucho a ella como fenómeno editorial, ¿no? Como ese libro suyo fue publicado en tantos países al mismo tiempo y me gustaría estudiar un poco más como por qué ese libro y cómo se vendió en todos esos países. Ok, ok, ahora una pregunta de Alma Arisa. ¿Usted hizo alguna relación entre metaficción y la teoría del control reflexivo del método ruso? ¿Entre metaficción y qué? El control reflexivo del método ruso. No oigo muy bien la segunda parte. Teoría del control reflexivo. La veo, vale, la teoría del control reflexivo. No sé qué es el teoría de control reflexivo. No, no sé si alguien me puede explicar. Una pregunta que hicieron. Sí. Ok, Yajaira Freire pregunta si usted ve paralelismo entre la metaficción y la práctica totalitaria, por ejemplo, de los nazis. Sí, entonces veo un paralelismo entre lo que pasó en Venezuela y lo que pasa en muchos otros contextos totalitarios. Entonces, eso de metaficción, la teoría que cité hoy, por supuesto no viene de estudios de Venezuela, viene de estudios más que nada de los Estados Unidos y de Europa, pero relacionado a otros contextos totalitarios. Y eso es lo que quería mostrar hoy, que en contextos totalitarios, que sea los nazis, que sea en Rusia y ahora en Venezuela, se prefiere la literatura realista, ¿no? La literatura, sobre todo podemos pensar en el realismo socialista de Rusia, por ejemplo. Y la teoría de la metaficción dice que una narrativa realista dice que
así es el mundo y no podemos cambiarlo. Entonces, la metaficción que habla de cómo se crea esta idea de la realidad aparece en todos esos contextos totalitarios porque muestra cómo se cree lo que pensamos que es la realidad, y muestra que siempre hay un proceso de creación como debajo de eso. Ok, muy bien, muchas gracias. Paolo Hurtado está pidiendo la palabra y se la van a conceder. ¿Aló? Ajá. ¿Me están escuchando, profe? Sí, hola, Paolo. Hola, profe. Yo preguntaba que por qué había tomado como elemento crítico la metaficción en particular y qué otro elemento se podría utilizar para este balance, para encontrar esa respuesta en la literatura venezolana a las políticas bolivarianas en la literatura. Pues la metaficción es algo que había estudiado en mis estudios de literatura y siempre me ha interesado esa idea de por qué escribir y cómo escribir. Entonces, cuando empecé a leer novelas venezolanas, noté que mucha gente habla de esas preguntas. Y quería saber por qué se habla tanto de esas preguntas. Y cuando empecé a leer como todos los discursos, las leyes, todo eso, noté, sí, pensé que tiene que haber un vínculo entre la idea de escribir sobre por qué escribir y el hecho de que hay tanto control de la narrativa, o esa idea de que la narrativa debe servir como herramienta. No sé si respondo a la pregunta. Creo que sí. Sí, Okay. sí, claro que sí. ¿Y Okay. qué otro parámetro también hubiese dado respuesta a esa hipótesis que tú tenías? Pues originalmente quería hacer un estudio mucho más largo que hablaba de nacionalismo y de cómo se habla de la nación en la literatura contemporánea, de cómo se habla de el contexto social y cómo eso se vincula o no con el socialismo y por qué escribir. Y al final ya tenía como 100,000 palabras solamente de por qué escribir. Pero se ve que hay mucha literatura también que no utiliza esta metaficción, pero sí habla de estas condiciones en Venezuela de hoy. Vale, Okay. gracias. Muchas gracias, Paolo. Ok, tenemos para cerrar dos preguntas. Una de Victoria Aurora. ¿Qué novedad le interesa o le apasiona de la narrativa venezolana? El interés está centrado solo en la situación política del totalitarismo. No, yo diría que pues hay eso, que la situación, me interesa cómo responden las artes a una situación totalitaria, pero fue más la invisibilidad de Venezuela y su literatura
en el contexto de los estudios latinoamericanos. Entonces volví a los años 70, 80, y estudié todo sobre cómo Venezuela tenía su propia industria literaria, y por eso menos escritores publicaron en otros países, y al mismo tiempo mucho menos personas se iban a otros países, por ejemplo, por el hecho de que Venezuela no tuvo una dictadura en esa época, mientras que muchos otros países sí. Entonces, para mí, la literatura venezolana ya era como, sí, algo a descubrir. Y fue por eso que me interesaba tanto, porque quería saber lo que había ahí que no habíamos estudiado. Y ahora, para cerrar, bueno, hay otras 2 preguntas y cerramos porque nos va a sacar el Zoom. Luisana Cordero, esta es una pregunta ontológica casi, pero para 2 tesis doctorales. ¿En qué se asemeja la narrativa venezolana actual al resto de Latinoamérica en relación al uso de la metaficción en totalitarismo? Debo decir que no he estudiado la relación entre la metaficción y el totalitarismo en otros países de América Latina. Lo que sí noto es que las condiciones en países como Chile o Argentina, por ejemplo, en los años 50, antes de que aparecieron los autores de lo que llamamos el boom, son bastante parecidos a los que vemos en la Venezuela del principio de chavismo, ¿no? Que había un afán estatal de crear literatura que habla de la identidad, que habla de la nación, que era realista. Y veo eso otra vez en la Venezuela de hoy. Entonces creo que las mismas condiciones están ahí en diferentes épocas, que esas condiciones de como control de narrativa, de decir que la narrativa debe ser algo nacionalista, por ejemplo, algo realista, lleva a una nueva ola de literatura que es mucho más interesante, o que es mucho más experimental, o habla de otras cosas. Muy bien. Hay un comentario de Yajaira Freites y que dice: éramos invisibles en la literatura latinoamericana, aunque dábamos el premio Rómulo Gallegos. Sí. Y en este sentido voy a parafrasear a Sandoval, que lamentablemente no pudimos escuchar. Es decir, hay algún legado del chavismo a la literatura venezolana. A partir de este movimiento totalitario, la literatura, ¿verdad?, ha sido un poco más expuesta en el exterior. A la gente le interesa más Venezuela por sus problemas sociales y políticos, ¿verdad? Y han puesto la mirada en Venezuela. Eso se ha notado hasta con los premios literarios que se han obtenido. El caso de Rodrigo Blanco, Barrera Tisca, etc. Entonces, en ese sentido, bueno, lo bueno de lo malo. Hay una visión hacia una pequeña mirada hacia la literatura, y sobre todo textos que aluden, ¿verdad?, a el contexto revolucionario. Creo que eso ha sido así. Nuestra última pregunta para cerrar es de Rosbeli Rodríguez. Dice: pregunta, Katy,
Ok, sí. ¿Qué novelas venezolanas clásicas ha leído? Otros intereses fuera las obras relacionadas directamente con el totalitarismo. En cuanto a las clásicas, he leído como pues, los clásicos, ¿no? De Gallegos, Teresa de la Parra, Usla Pietri, las cosas así. Pero admito que suelo leer mucho más literatura contemporánea que clásica, y eso de todos los países. Pero ahora leo mucho sobre la migración, por ejemplo, de Venezuela, que todavía está relacionado con el totalitarismo, pero me interesa cómo se habla de la experiencia de migrar. Entonces, sí, eso es un tema en mucha literatura contemporánea. Ok, bien, bueno, vamos a cerrar entonces agradeciendo infinitamente a Katie Brown, a los otros organizadores de este evento y a la presencia de esta cantidad enorme de personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos y los invitamos para el 12 y esperemos que no llueva y que la conexión sea mejor. Un placer haber estado con ustedes en nombre de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias a todos.